Muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Javier Carrá. Este video ha sido creado con la intención de ofrecer 5 pruebas o 5 evidencias sólidas de la resurrección de Cristo. La verdad es que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, no es un salto al vacío, a la fe, como lo han querido ver algunas personas o hacer ver. No es simplemente creer en cuentos de hadas, sino que cuando examinamos de verdad la evidencia, evidencia histórica, evidencia innegable, nos damos cuenta que es más fácil creer en la resurrección de Cristo que negar semejante hecho histórico, ¿verdad? Sería más difícil tratar de probar que no resucitó a simplemente creer lo que la evidencia indica. Así que a través de este video, muchas gracias a todos los que nos permiten entrar hasta sus hogares. Hemos querido presentar estas 5 evidencias, son por lo menos estas 5 evidencias de la resurrección de Cristo. Número 1, la tumba está vacía. Esta evidencia es tan contundente y tan innegable que hasta la fecha nadie, ni siquiera los escépticos más grandes, los que han tratado de controvertir la fe, han sido capaces de negar este hecho. La tumba está vacía. Hubiera sido tal vez idóneo para los que querían evitar la expansión del cristianismo poder presentar el cuerpo de Jesús y decir, miren, lo que pasa es que los discípulos se lo robaron, miren, lo que pasa es que aquí estaba el cuerpo, no lo habían puesto en esa tumba, o no, ahí está en la tumba está cerrada. Pero el hecho es que nadie fue capaz de mentir y de presentar ese cuerpo porque simplemente no lo hallaron. Y créanme que así como era de fuerte la milicia romana, hubieran sido capaces de hallarlo fácilmente, hubieran hecho cateo en la casa de los discípulos. Créanme que se intentó históricamente conseguir el cuerpo de Jesús, los restos, para aplastar de un solo el cristianismo, pero no fue posible, no lo encontraron porque Cristo resucitó. Ni lo van a encontrar si ahora el cuerpo de Cristo es un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y se le apareció a varios de sus discípulos después. Así que sabemos que la tumba está vacía. De hecho, tan contundente es este hecho que hasta se sabe por medios bíblicos y extrabíblicos que esa facción judía que no creían en Jesús y que lo llevaron a la crucifixión, ellos pagaron a los guardias romanos para que dijeran que el cuerpo había sido robado de noche por sus discípulos, ¿verdad? Esa creación de ese rumor indica que ellos aceptaban que la tumba estaba vacía y tuvieron que recurrir a ese rumor. Sin embargo, nunca pasó de ser un rumor porque nunca se les encontró el dichoso cuerpo a los discípulos. Y esa es la primera evidencia de que Cristo resucitó. La tumba está vacía. La segunda es la guardia romana, los que estaban a cargo de cuidar el cuerpo. No es que la tumba quedó a la intemperie sin ningún cuidado, o que estaban los judíos, o que estaban los discípulos, la familia a cargo de cuidar el cuerpo. Era la guardia romana, que de hecho habían crucificado al Señor porque le consideraban una amenaza, y hubo gran persecución hacia los cristianos en los siglos que habían de venir después, por considerarlos una amenaza contra César, ¿verdad? Así que cualquiera que decía que Jesús era Señor estaba negando, según ellos, que César era Señor. Así que la guardia romana, una milicia poderosa, un verdadero imperio que estaba al frente de todo el mundo en esa época, ¿verdad? Ellos encargados de cuidar el cuerpo, era totalmente improbable que pudieran ser ellos corruptibles, que les pudieran dar dinero para que entregaran el cuerpo. La guardia romana, una guardia imposible de ser superada por hombres sin armas, por un grupito de discípulos. Así que el hecho de que la guardia romana está ahí indica que la única manera que ese cuerpo haya salido de ahí es que un poder mayor que ellos lo haya sacado. Y es lo que los cristianos creemos, que Cristo resucitó. Y ahí no hay milicia que pueda detener al Dios de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Hasta incluso hay científicos que indican que el manto de Jesús tiene restos o muestras de que hubo una radiación, algo le pasó al cadáver, algo le pasó al cuerpo de Jesús, que hubo una radiación, y nosotros creemos que es por la resurrección que se llevó a cabo ahí. Así que la guardia romana, la tercera evidencia de la resurrección es los discípulos. ¿Cómo explica usted que un grupo
de pescadores, de personas sin letra, de personas del vulgo, de personas tímidas, temerosas, que habían salido huyendo. Ahora, después de encontrarse con el Cristo resucitado y de ser llenos del Espíritu, tienen un gran valor y ahora andan casi arriesgando su vida, y de hecho la arriesgaron y la dieron como mártires, ¿verdad? Con tal de proclamar la verdad del Cristo resucitado y del Evangelio en el que ellos creían. Eran personas que no iban a sacarse de la nada, de la noche a la mañana, de adentro de sí, ese valor, ese denuedo, esa gallardía, esa osadía para predicar, esa preparación. Tuvo que venir de una experiencia, de un encuentro con el Cristo resucitado. También muchos de ellos, con el simple hecho de negar la resurrección, hubieran evitado ser torturados, hubieran evitado ser perseguidos. No tiene ningún sentido que ellos sostengan una mentira que los va a llevar a la muerte, a menos que sea verdad que Cristo resucitó. Otros tenían grandes privilegios, como el apóstol Pablo, siendo el niño mimado de los judíos porque perseguía el cristianismo, siendo un fariseo que gozaba de mucho prestigio, de muchos privilegios, pero ahora pierde todos sus privilegios y se expone al escarnio, a la burla, a la persecución y al martirio por parte de las autoridades judías y romanas con tal de proclamar al Cristo resucitado. Pero es que Pablo se encontró cara a cara con el Jesús resucitado y le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Así que la tercera evidencia, los discípulos, esa conversión tan poderosa, esa disposición a morir por el Señor. La cuarta evidencia, la explosión que tuvo la iglesia. Cualquiera diría: bueno, se acabó Jesús, se acabaron los seguidores de Jesús. Se acabó Cristo, se acabó el cristianismo. Pero lo contrario sucedió. Al nomás se da la resurrección, el cristianismo estalla. ¿Cómo es posible que cuando se muere el máximo líder de un movimiento es cuando el movimiento más crece, más estalla? Si el movimiento está sujeto al más despiadado escrutinio de los escépticos, ¿verdad? Pueden tratar de entrar al cristianismo y ver si es cierto que resucitó o no, y si no es cierto, pues el movimiento se acaba. Pero, queridos amigos, hasta la fecha la religión cristiana es la religión de más rápido crecimiento. Tiene periodos donde desacelera un poquito y hay movimientos más recientes, ¿verdad? Religiones inventadas que no tienen una sólida evidencia como el cristianismo, que no están basadas en la verdad, que por ratitos parecen crecer, pero al final la Biblia dice que el cielo, la tierra pasarán, pero su verdad, su palabra no pasará. Y el cristianismo es la única religión que contiene el evangelio de la gracia, que contiene la verdad de Dios, que está basada sobre la roca, sobre la palabra del único y verdadero Dios. Así que la explosión que la iglesia tuvo en ese entonces, que el día de Pentecostés llegó a 3,000 miembros y posteriormente continuó creciendo, y que hasta la fecha no la han podido detener, eso no es un movimiento, una moda, ¿verdad? Como lo dijo aquel sabio judío, ¿verdad? Gamaliel, si no me equivoco, que le dijo a los demás judíos: miren, tranquilos, hombre, si esto no es de Dios, al cabo de unos días esto se va a detener. Pero si este movimiento es de Dios, no se pongan en contra, porque estarían ustedes peleando contra el mismo Dios. Hasta la fecha no se ha podido detener, porque Jesús es la verdad, el camino, la vida. Él resucitó. Y la quinta evidencia que queremos ofrecer es las miles de vidas transformadas cuando escuchan el mensaje del evangelio. Eso no se puede fingir. Ustedes y yo conocemos personas, o somos personas, que hemos sido transformadas por el poder de Dios. ¿Cuántas veces usted ha visto personas que sinceramente andaban en malos caminos, que tenían un carácter, una personalidad distinta, una disposición a lo malo, que andaban, qué sé yo, hurtando, robando, adulterando, con violencia, insultando, maltratando a los demás? ¿Y cómo explica usted que de la noche a la mañana conocen el mensaje de Jesús, conocen que Cristo ha resucitado y hay un poder invisible que entra en ellos y los transforma? Y hoy son personas de bien. Y hoy son personas que, como Zaqueo, se arrepienten y hasta quieren restituir el daño que le han hecho a los demás.
Hoy son personas que ya no hurtan, sino que trabajan y comparten. Hoy son personas amorosas con sus familias. Hoy son personas con un carácter dócil. Usted quizás los provoca, los ataca y ellos ya no responden. Ahora oran y le entregan al Señor las injusticias. ¿Cómo explica usted a alguien que está adicto a las drogas, encadenado al alcohol, a las cadenas del pecado, y un estilo de vida autodestructivo? Y de pronto Dios empieza a hacer una obra en ellos y empiezan a marchar en dirección opuesta, a obrar bien. No hay manera de inventar esos cambios. No hay psicólogo, psiquiatra en la tierra que pueda producir esos cambios, sino solo el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Cristo resucitado, que venció al pecado, que venció a la muerte y es poderoso. Y usted que está viendo este video, la evidencia es clara, pero solo el Espíritu Santo puede poner en su corazón el don de fe. ¿Y qué es el don de fe? Es la disposición a creer que Jesús le amó tanto a usted, siendo un pecador usted, y Él siendo perfecto, pero Él le amó tanto que Él hizo lo que fuera necesario para restaurar esa comunión entre usted y Dios. Él vino y tomó forma de hombre, nos representó, vivió una vida en perfecta obediencia a la ley de su Padre, de Dios. Y Él, siendo también Dios, porque Dios es un Dios trino, así lo explica la Biblia, siendo Él el Hijo, Dios el Hijo, ¿verdad? Él va a la cruz y se deja tratar como el peor de los pecadores, porque en la cruz Jesús estaba pagando por sus pecados y por los míos, es decir, por nuestros pecados, los pecados de la humanidad. Y en ese lugar Él expió esos pecados. Él recibió la ira santa de Dios Padre contra el pecador. La ira que usted y yo merecíamos, la recibió Jesús en la cruz, habiendo llevado una vida perfecta. Y luego, al tercer día, como lo muestra la evidencia, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, hay esperanza. Si Cristo resucitó, significa que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Si Cristo resucitó, usted y yo hoy tenemos perdón y salvación de pecados. Hoy podemos morir al pecado, morir a nuestro viejo hombre y ser resucitados a una nueva vida. Gracias a que Jesús murió y resucitó, usted y yo hoy tenemos salvación. Recíbalo hoy mismo en su corazón. Simplemente ahí donde está, cuando termine este video, reconozca en su corazón que usted es pecador, que usted necesita el perdón de Cristo, que usted le pide a Dios ese don de fe para poder creer que Él murió y resucitó en nuestro lugar y que ahora está vivo y que puede salvarnos y convertirnos en hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber visto este video y estamos en contacto. Bendiciones.